Muy buenos días a los estudiantes de la Institución Educativa San José de la Unión. Esto es un video para el curso de Física grado 10º a cargo del docente Reinaldo Lasprilla, en el cual vamos a mostrar la solución a la valoración escrita individual con corte al desempeño número 3 del semestre 2 del año 2021, cuyo centro de atención va a ser el cálculo de centroides y la valoración de cuerpos rígidos en condición de equilibrio. Entonces, el examen, la valoración está en dos partes. La primera parte concierne al cálculo de centroide, donde nos dice determinar la coordenada XY que corresponde al centroide de la figura mostrada, de acuerdo a la localización del sistema cartesiano XY que le acompaña. Esta primera figura, miremosla acá, dice que su escala se va a medir en metros. Cada cuadro corresponde a 1 metro. Miremos que el sistema coordenado se encuentra en la esquina inferior izquierda. Y hay una segunda figura que nos dice ya que la escala va a quedar manejada en pulgadas. Cada cuadrito corresponde a una pulgada. Y que este sistema coordenado está casi en la esquina inferior izquierda. Se recomienda que para la realización de estos dos ejercicios se utilice el método de sustracción de áreas sobrantes o sustracción de áreas pequeñas. Bueno, entonces vamos a pasar al tablero para mirar la solución. Como les decía entonces, estamos en la Institución Educativa San José del municipio de La Unión Valle. Este es el curso de Física para grado 10º, que corresponde al área de Ciencias Naturales. Y quien les habla es el docente a cargo, Reinaldo Lasprilla Marulanda. Entonces nos dice que vamos a hacer la solución a esa valoración escrita que les acabo de mostrar. Vamos entonces a la primera parte y vamos a concentrar nuestra atención en la figura que se muestra. Bueno, la figura, ¿cómo se va a poder obtener? De tomar una gran figura rectangular a la cual le vamos a extraer una serie de áreas pequeñas que corresponden a formas comunes como rectángulos, cuadrados y triángulos. Entonces, estas figuras que se van a extraer se han numerado para poderlas identificar. Miremos, si partimos de la esquina inferior izquierda y vamos por el contorno de la figura, encontraremos que a este rectángulo grande, como a manera de que fuese un pliego de cartulina, le vamos a retirar entonces. En esta primera zona encontramos que de allí podemos hacer la modelación ubicando un rectángulo, un cuadrado y un triángulo. Cuando pasamos a la parte de arriba, esta parte sobrante la podemos modelar como un triángulo sumado a un rectángulo. Esta esquina de la parte superior derecha también la podemos modelar como un triángulo y un rectángulo. Vamos hacia la parte inferior derecha y vamos a encontrar que de allí también podemos retirar un rectángulo y un triángulo. Y de esta parte central inferior podremos retirar un cuadrado. Bueno, reiteremos, miremos la forma global de la figura y recordemos algo, cómo se encuentra el centro de una figura tipo triángulo y de una figura tipo rectángulo. Recordemos que un cuadrado pues es un caso especial de un rectángulo. Entonces eso lo recordamos aquí. ¿Y qué nos dice acá? Que para sacar el área de un triángulo, pues recordemos que es multiplicar la longitud de su base por la longitud de su altura dividido entre 2. Pero el punto centro del triángulo se obtiene parándome en la esquina que corresponde al ángulo recto y midiendo desde allí la tercera parte de la base y la tercera parte de la altura.
en esa coordenada va a quedar el centro de ese triángulo. Y en el caso de un rectángulo, pues es mucho más simple, porque pues el área de un rectángulo se ha de obtener como la multiplicación de la longitud de la base por la longitud de la altura, y el centro de ese rectángulo pues se va a encontrar a la mitad de la dimensión de la base y a la mitad de la dimensión de la altura. Utilizando entonces el método de sustracción de áreas pequeñas, vamos a proceder a encontrar la coordenada XY que corresponde al centro, al que llamamos acá centroide, de esta figura compleja que estamos observando. Lo vamos a hacer mediante el uso de un cuadro. Entonces, vemos aquí el cuadro y vamos a explicar en detalle cada dato que se encuentra allí. Lo primero es mirar que al lado izquierdo se ha procurado colocar la numeración de cada una de las áreas para poderla distinguir. Seguido de este, a mano derecha se encuentra una columna que dice área. Después se encuentra una columna que dice X, que corresponde a la coordenada X del centroide de esa figura pequeña en especial. Después aparece la columna Y, que corresponde a la coordenada Y de cada una de esas figuras. Después se hace una multiplicación entre la coordenada X y el valor del área, y entonces aparece la columna X área. Y por último, en el extremo derecho, aparece la columna Y área, que es la multiplicación de la coordenada Y contra el valor del área. ¿Qué va a pasar? Al final vamos a hacer la sumatoria de todas las áreas, la sumatoria de los productos X por área y la sumatoria de los productos Y por área. ¿Y cómo voy a obtener las coordenadas? Entre la coordenada X la voy a obtener de dividir la sumatoria de los productos X áreas sobre la sumatoria de las áreas. Y la coordenada Y la voy a obtener de dividir la sumatoria del producto de Y área dividido la sumatoria de las áreas. Hay un detalle muy importante. Hay que tener en cuenta que como se va a utilizar el método de la sustracción, entonces las áreas que se van a retirar del área grande deben aparecer como negativas. Y las coordenadas X y Y pues van a depender de la ubicación de los centroides de cada una de esas figuras que se van a retirar con respecto a la ubicación de los ejes coordenados. Entonces vamos a mirar eso en detalle. El primer renglón, digamos, el acercamiento necesario, y vamos a tomar la medida de esta figura. Atendiendo a la cuadrícula que aparece en el tablero, encontraremos que esta figura tiene de base 15 metros, porque hay 15 cuadritos, y de altura 11 cuadritos, o sea 11 metros. Quiere decir que el área representa a 165 metros cuadrados, que resultan de la multiplicación de 15 metros por 11 metros. A ese área de 165 metros cuadrados es que le vamos a ir retirando el área de cada una de las figuritas. Como el sistema coordenado se encuentra en la esquina inferior izquierda, pues el centro de esa área grande o área inicial pues va a estar a la mitad de su base y a la mitad de su altura. La mitad de su base vienen siendo 7.5 metros y la mitad de su altura pues viene siendo 5.5 metros. Miremos esos que acabo de comentar en el detalle en el cuadro. Entonces aquí podemos ver que dice, la primera fila dice inicial, aparece allí el cálculo del área, dice que son 15 metros por 11 metros, que terminan siendo 165 metros cuadrados, y que su coordenada X pues es la mitad de 15, 7.5, y que su coordenada Y pues es la mitad de 11 metros y viene siendo 5.5 metros.
Cuando hagamos la multiplicación de 165 metros cuadrados por 7.5 metros de X, encontraremos que el producto X por área da 1237.5 metros cúbicos. Y la multiplicación de ese área de 165 metros cuadrados multiplicada por 5.5 metros de la coordenada Y va a terminar siendo entonces un producto Y área de 907.5 metros cúbicos. A partir de allí es que vamos a empezar a retirar áreas correspondientes a las figuras. Entonces, revisemos la numeración para poder saber de qué vamos a hablar. ¿A quién corresponde el número 1? Corresponde a este rectángulo, el 2 a este cuadrado, el 3 a este triángulo, el 4 a este triángulo, el 5 a este triángulo, el 6 a este triángulo, el 7 a este rectángulo, el 8 a este rectángulo, el 9 a ese triángulo y el 10 corresponde a este cuadrado. A cada una de las figuras ya se le ha ubicado de manera aproximada su centro, porque miremos, en el caso del rectángulo 1, ese rectángulo 1 tiene 3 metros de base, 2 metros de altura, entonces su centro pues tendría que estar a 1.5 metros de base y de altura 1 metro. En el caso de este cuadrado, pues es un cuadrado de 2 por 2, entonces la coordenada tiene que estar en 1, 1. En el caso de este triángulo, la base corresponde a 6 cuadritos, es decir, 6 metros, por tanto, la tercera parte corresponde a 2 metros, y la altura corresponde a 4 cuadritos, es decir, 4 metros. Por tanto, la altura a la que se encuentra el centroide corresponde a 1 y 1/3. Bueno, cuando pasáramos a este triángulo, vemos que este triángulo tiene 2 metros de lado por 2 metros de lado. Por tanto, su centro, pues si el lado mide 2 metros, significa que su centro tiene que estar a la tercera parte, midiendo desde el ángulo recto, es decir, 2/3. Entonces miren que hacia la izquierda se cuenta 2/3 y hacia abajo también 2/3. En el caso de este rectángulo, pues este es un rectángulo de 3 metros de base por 2 de altura, entonces su centro está a 1.5 metros en la base y a una altura de 1 metro. En el caso del triángulo que nos sigue acá, es un triángulo de 3 por 3, entonces pues su tercera parte es 1, entonces se puede ver claramente que se le ha ubicado el centro a 1 metro de la esquina del ángulo recto, tanto hacia la izquierda como hacia abajo. En el caso de este rectángulo, es un rectángulo de 2 de base por 3 de altura, entonces allí observamos que la coordenada X correspondería a 1 y la coordenada Y correspondería a 1.5. Esas coordenadas que estoy diciendo es como suponiendo de que el sistema coordenado estuviese en su esquina inferior izquierda, pero recordemos que lo tengo que hacer es con respecto al sistema común coordenado que está ubicado mucho más lejos, y eso lo veremos pues ahorita en los cálculos. En el caso de la figura 8, es una figura que tiene 2 metros de base, 3 metros de altura, por eso ven que el centro queda a 1 metro en la base, a 1.5 metros en la altura. Ese triángulo que aparece ahí pues, es un triángulo de 3 por 3, por eso se puede observar que su centro está midiéndolo desde la esquina donde está el ángulo recto, a 1 metro hacia la izquierda y a 1 metro hacia abajo. Y en el caso de este cuadrado, pues un cuadrado de 2 por 2, por tanto su centro está a 1 metro de base, a 1 metro de altura. Entonces procedamos a hacer los cálculos. Vamos al primero. Ya del primero, ¿qué nos dicen? Aparece con un negativo, porque es que es un área que voy a retirar. Entonces dice menos, entre paréntesis, 3 metros por 2 metros,
igual a menos 6 metros cuadrados. ¿Dónde están sus coordenadas? Pues recordemos que la coordenada hay que medirla desde ahí donde vemos el origen XY. Y ya midiéndola desde el origen XY, pues su coordenada X corresponde a 1.5, pero su coordenada Y corresponde a 4 metros, porque es con respecto al sistema que vemos resaltado y no con respecto a un sistema particular que esa figura podría tener en su esquina inferior izquierda. Vístolo aquí, veríamos 1.5 metros acá y 1, 2, 3, 4 metros hacia arriba. Bueno, y así va a pasar con todas. Entonces miremos. Si vale menos 6 y su centro queda en 1.5, entonces, y la otra coordenada en 4, cuando yo multiplique menos 6 por 1.5 me va a dar menos 9 para el producto X área. Y cuando multiplique menos 6 por 4 me va a dar menos 24 para el producto Y por área. Vamos a la figura 2, que corresponde al cuadrado. Como corresponde al cuadrado, vamos a poder observar que dice que está negativo porque lo vamos a retirar, y dice menos 2 por 2, y ese 2 por 2, entonces menos 4 metros cuadrados. La coordenada de él, su centro va a quedar en 1 metro, pero su altura va a quedar en 6 metros. Y cuando yo multiplique ese menos 4 por 1 de la coordenada X, me va a dar X área menos 4 metros cúbicos. Y cuando multiplique el menos 4 metros cuadrados del área por 6 metros de la Y, entonces el Y por área me va a dar menos 24 metros cúbicos. Seguimos, vamos para el área 3, que corresponde al triángulo. Un triángulo que tiene de base 6 metros y de altura 4 metros. Y recordemos que la fórmula del área es base por altura dividido sobre 2, y aparece negativo porque lo vamos a retirar. 6 por 4, 24, dividido 2 va a dar 12. 12 negativo porque lo estamos retirando. ¿Dónde quedan sus coordenadas? Su coordenada X queda en 4 metros y su coordenada Y queda en 6, 1/3 de metro. Cuando haga la multiplicación del X por área, es decir, el 4 por el menos 12 me va a dar menos 48 en el X área, y cuando multiplique el menos 12 del área por el 6, 1/3 del Y, me va a dar el Y área, que va a ser menos 76 metros cúbicos. Seguimos a la figura 4, que corresponde al triángulo de la parte superior. Entonces, en el triángulo de la parte superior, ¿qué vamos a encontrar? Que era un triángulo que es de 2 por 2, pero hay que dividirlo entre 2 según la fórmula del área del triángulo. Por tanto, el área resulta siendo 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados que son negativos, puesto que lo vamos a retirar. El centro de ese triángulo termina estando en la coordenada 6, 1/3 en X y 10, 1/3 en Y. Cuando haga la multiplicación del 6, 1/3 por el menos 2, entonces el X área terminará siendo menos 12, 2/3 metro cúbico. Y cuando haga la multiplicación del 10, 1/3 de Y por el menos 2 del área, va a resultar entonces que el producto Y área va a ser menos 20, 2/3 metro cúbico. Vamos a la figura 5, que corresponde al rectángulo que acompañaba al triángulo. Y cuando vamos a esa figura 5, ¿qué vamos a encontrar? Va encabezado por un signo menos porque es una figura que vamos a retirar. Es un rectángulo que tiene por base 3 metros, de altura 2 metros, es decir que el área va a quedar representada por menos 6 metros cuadrados. Sus coordenadas centroidales, de acuerdo al sistema común que estamos manejando, es 8.5 metros en X, 10 metros en Y. Cuando haga la multiplicación del menos 6 metros cuadrados por el 8.5, me va a resultar un X área de menos 51 metros cúbicos.
y cuando haga la multiplicación del 10 metros en Y multiplicado por el menos 6 metros cuadrados del área, pues va a resultar en un menos 60 metros cúbicos del producto Y área. Vamos a la figura 6, que corresponde a un triángulo. Un triángulo que tiene por área 3 por 3 y al dividirlo entre 2 pues va a resultar siendo 4.5 metros cuadrados, negativo porque lo vamos a retirar. Sus coordenadas centroidales se van a encontrar en X igual a 12, en Y igual a 10, y cuando haga la multiplicación de X por área voy a encontrar que me va a dar menos 54 metros cúbicos, y cuando haga la multiplicación del Y por área voy a encontrar que me va a dar menos 45 metros cúbicos. Pasamos a la figura 7, que corresponde a un rectángulo, y ese rectángulo pues tiene 2 metros de base por 3 metros de altura, corresponde a menos 6 metros cuadrados. Esos menos 6 metros cuadrados me va a decir que sus coordenadas centroidales son en X 14 metros, en Y 9.5 metros. Cuando haga la multiplicación del X por área me va a dar menos 84 metros cúbicos, y cuando haga la multiplicación del área por el Y me va a dar menos 57 metros cúbicos. Pasamos a la figura 8, que corresponde al rectángulo que se encuentra en la parte inferior derecha de la figura, y ese rectángulo tiene por base 2 metros, por altura 3 metros, su área corresponde a menos 6 metros cuadrados, sus coordenadas centroidales van a estar en 14 metros en X y 1.5 metros en Y. Cuando haga la multiplicación del menos 6 por el 14 me va a dar menos 84 metros cúbicos en X área, y cuando haga la multiplicación del menos 6 por el 1.5 me va a dar menos 9 metros cúbicos en Y área. Pasamos a la figura 9, que es el triángulo que acompaña al rectángulo de la esquina inferior derecha, y entonces ese es un área de 3 por 3 dividido 2 da menos 4.5 metros cuadrados. Sus coordenadas centroidales son en X igual a 12, en Y igual a 2 metros. Cuando haga la multiplicación de 4.5 por 12 me va a dar menos 54 metros cúbicos en el X área, y cuando haga la multiplicación de menos 4.5 por 2 me va a dar menos 9 metros cúbicos en el Y área. Y teniendo en cuenta la última figura, ya la última figura que me está diciendo que corresponde a un cuadrado de 2 por 2, donde entonces lo que vamos a retirar es menos 4 metros cuadrados. Su coordenada X queda en 6 metros, su coordenada Y queda en 1 metro. Cuando haga la multiplicación X por área me va a dar menos 24 metros cúbicos, y cuando haga la multiplicación del Y por área me va a dar menos 4 metros cúbicos. Cuando haga entonces la sumatoria de todas las áreas, veámoslo aquí en global, entonces a los 165 metros cuadrados que teníamos de la figura inicial le vamos a quitar menos 6, menos 4, menos 12, menos 2, menos 6, menos 4.5, menos 6, menos 6, menos 4.5 y menos 4, para que al final la sumatoria de todas las áreas me dé el valor de 110 metros cuadrados. De manera similar vamos a proceder con las columnas X área y Y área. Cuando yo a la columna X área, que arranca en 1237.5 metros cúbicos, le quite menos 9, menos 4, menos 48, menos 12 2/3, menos 51, menos 54, menos 84, menos 84, menos 54 y menos 24, entonces esa sumatoria de los productos X por área me va a resultar en la cantidad 812,5 de metros cúbicos. Y cuando ese mismo proceso lo haga yo para el Y por área, voy a partir de 907.5 y le voy a retirar 24, 24, 76, 20 2/3, 60, 45, 57, 9, 9 y 4.
Y cuando retire todas esas cantidades, voy a encontrar entonces que la sumatoria de todos los y área va a dar 578,5 de metros cúbicos. Por tanto, para poder encontrar las coordenadas del centroide de esta figura, ¿qué vamos a hacer? Pasemos a este lado y vamos a encontrar el cálculo final. Cálculo que me dice, entonces la coordenada x al final es dividir la sumatoria de toda la columna x por área dividido la sumatoria de toda la columna de área, es decir, el 812,5 metro cúbico lo vamos a dividir en los 110 metros cuadrados y eso va a dar un resultado aproximado de 7.389393 metros. Y en el caso de la y, entonces vamos a encontrar que va a resultar de la división entre la sumatoria de toda la columna y por área dividido la sumatoria de toda la columna área. ¿Cuánto nos dio la columna y por área? Nos dio 578,5 de metro cúbico. ¿Y cuánto de la columna área? 110 metros cuadrados. Cuando haga esa división me va a dar 5.262121 metros. Si comparamos esas coordenadas que acabamos de encontrar con las originales que tendría el área más grande, que eran 7.5 metros y 5.5 metros, pues vamos a encontrar que el haber retirado todas esas figuras solo generó un pequeño desplazamiento del centro hacia abajo y un poco hacia la izquierda. Pero el movimiento fue mínimo, porque miren que pasamos de 7.5 a 7.38. O sea que el movimiento fue alrededor de 0.11 metros. Y en el caso de la y, pues pasamos de 5.5 a 5.26, o sea que el movimiento fue alrededor de 0.23 metros. Bueno, eso fue el primer ejercicio. El segundo ejercicio es el mismo tipo de procedimiento, pero aquí las medidas van a estar en pulgadas. Vamos a aplicar el mismo método de sustracción de áreas pequeñas y vamos a proceder a hacer el mismo tipo de tabla. Entonces ya el segundo ejercicio, como lo vamos a ver acá, voy a hacer el paneo. Entonces podemos ver que esta figura tiene algo en especial, y es que los ejes coordenados no nos los ubicaron en la esquina inferior izquierda, sino que está corrido un cuadrito, 1 pulgada, y eso va a ser clave para poder encontrar las coordenadas. Bueno, distinguimos acá la figura rectangular grande sobre la cual vamos a retirar objetos. Entonces vamos a hacer el recorrido por el contorno desde la esquina inferior izquierda hasta terminar para poder observar todo lo que se va a retirar. Entonces miremos. Bueno, observando bien la escala que se encuentra en los cuadros del tablero, encontramos que este rectángulo corresponde a 15 pulgadas, de acuerdo a la escala, a 15 pulgadas en su base y 19 pulgadas en su altura, para un área total correspondiente a 285 pulgadas al cuadrado. Y entonces usted dirá, bueno, si son 15 pulgadas de base, la mitad están en 7.5, pero como está corrido el sistema coordenado 1 pulgada hacia la derecha con respecto a la esquina inferior izquierda de la figura, entonces la coordenada x apenas va a ser 6.5, mientras la coordenada y no tiene ninguna alteración y será 9.5, que corresponde a la mitad de 19. Las figuras que vamos a retirar entonces, miremos acá. Esta primera parte corresponde a la esquina inferior izquierda del cuerpo. Vamos a retirar ese pequeño rectángulo que se encuentra a la izquierda del eje coordenado, y el rectángulo 2 que se encuentra encima. Vamos subiendo la toma y entonces llegamos a la esquina superior izquierda, y esa esquina superior izquierda, ese hueco que hay que formar allí, lo podemos hacer a través de retirar 3 figuras: un triángulo, un rectángulo horizontal, un despliegue horizontal y un gran rectángulo
en despliegue predominantemente vertical. Pasamos a la esquina superior derecha y la vamos a retirar con un solo triángulo grandote. Y pasamos a la esquina inferior derecha y ese hueco que se forma allí lo vamos a modelar con un rectángulo, otro rectángulo muy alto y muy esbelto y un triángulo. Entonces, para que distingamos las áreas, vamos a nombrar con el número 1 al correspondiente a este rectángulo pequeño, número 2 este rectángulo ya más grande, número 3 este triángulo, número 4 ese rectángulo que completa la esquina superior izquierda, 5 este rectángulo que está superior central, 6 este triángulo que se encuentra en la esquina superior derecha, 7 este rectángulo que conforma la esquina inferior derecha, 8 este rectángulo de poca base y mucha altura, y 9 este triángulo que está como en una disposición ante todo vertical. Bueno, entonces procederemos a realizar la tabla como en el ejercicio anterior. Entonces, mostrando la tabla, vamos a encontrar las siguientes medidas. Miremos una globalidad de la tabla y ahora la vamos a observar en detalle. Observando entonces ya en detalle la tabla, recordemos que tiene que aparecer un área inicial y a ese área inicial le vamos a retirar las 9 figuras que hemos numerado desde el 1 hasta el 9. Miremos, reiteremos que en la tabla entonces aparece primero la numeración de las áreas, después el valor correspondiente al área, partiendo del área inicial y las áreas que vamos a retirar, recordando que las áreas que vamos a retirar deben quedar negativas. Las coordenadas X y Y de acuerdo al sistema coordenado donde se ha ubicado. Recordemos este detalle primordial de que el sistema coordenado está corrido un cuadro con respecto a la esquina inferior izquierda, que después de tener el dato del área lo vamos a multiplicar por la coordenada X y eso nos va a dar el producto X por área, y que después de tener la coordenada Y la vamos a multiplicar por el área y nos vamos a dar el resultado del producto Y por área. Entonces procedamos. Área inicial, el área inicial nos dice que tiene 15 pulgadas en la base, 19 pulgadas de altura, eso da 285 pulgadas al cuadrado. La coordenada X queda en 6.5 pulgadas, la coordenada Y en 9.5 pulgadas. Cuando multiplique el 6.5 por el 285 voy a obtener el 1852.5 pulgadas cúbicas, y cuando multiplique el 9.5 por el 285 voy a obtener en el producto Y área la cantidad de 2707.5 pulgadas cúbicas. Entonces empezamos a retirar áreas. Primera área de retirar, el rectángulo pequeño que se encuentra ahí en la base, alcanza a salir en la toma que estamos haciendo en este momento. Y entonces ese rectángulo pues tiene 1 pulgada de base, 2 pulgadas de altura. Entonces el área nos va a dar 2 pulgadas cuadradas, pero como la vamos a retirar aparece con signo negativo, entonces aparece como menos 2 pulgadas cuadradas. Sus coordenadas, la coordenada X va a quedar en menos 0.5 porque esa coordenada queda al lado izquierdo del eje coordenado Y. Y la coordenada de altura pues corresponde a 1 pulgada. Cuando multipliquemos el valor del área, que es menos 2, por el valor de X, que es menos 0.5, nos va a dar un X área de valor 1. Y cuando multipliquemos el 1 del Y por el valor del área, que es menos 2, entonces el Y área nos va a dar menos 2 pulgadas cúbicas. Bueno, pasamos al rectángulo que está encima de él, rectángulo 2,
y ese rectángulo 2 tiene 2 pulgadas de base, 7 pulgadas de altura. Por tanto, su área será 14 pulgadas cuadradas, identificadas con negativo porque la vamos a retirar. Cuando le vayamos a sacar las coordenadas, pues su centroide queda en la misma línea del eje Y, por tanto, la coordenada X es 0 y la coordenada Y va a ser 5.5. Cuando hagamos las multiplicaciones X área y Y área, pues el X área va a dar 0 y el Y área va a dar menos 77. Recordemos que ese menos 77 se origina de multiplicar este 5.5 del Y por el menos 14 del área. Bueno, pasamos al 3. Recordemos que el 3 es un triángulo que está llegando a la esquina superior izquierda. Ese triángulo, base por altura sobre 2, su base vale 3, su altura vale 5. Al dividirlo entre 2, pues su área va a ser menos 7.5 pulgadas al cuadrado. Su centro, recordando aquello de que se debe localizar uno en la esquina que forma el ángulo recto y desde allí medir 1/3 de la base, 1/3 de la altura. Entonces su centro con respecto a X va a dar 0 y su centro con respecto a Y va a dar 16 1/3 de pulgada. Cuando hagamos las multiplicaciones, entonces vamos a encontrar que ese X por área da 0 y que el Y por área va a dar menos 122.5 pulgadas cúbicas. Vamos al área número 4, que es el rectángulo que se encuentra arriba. Entonces el rectángulo que se encuentra arriba me va a decir que su área son de base 5 pulgadas, de altura 1 pulgada, 5 por 1, 5, por eso queda como área menos 5 pulgadas cuadradas. Su coordenada X va a ser 1.5 pulgadas, su coordenada Y va a ser 18.5 pulgadas, el producto del X por área va a ser menos 7.5 pulgadas cúbicas y el producto Y área va a ser menos 92.5 pulgadas cúbicas. Pasamos ahora entonces a la figura 5, que corresponde a el rectángulo que se encuentra como a la mitad en la parte superior del cuerpo. Ese rectángulo tiene por base 3 pulgadas, por altura 5 pulgadas, entonces su área va a ser 15 pulgadas al cuadrado, negativas por supuesto porque lo estamos retirando. Su centro, con respecto al sistema coordenado que estamos manejando, en X va a ser 5.5 pulgadas, en Y va a ser 16.5 pulgadas. Cuando multiplique el 5.5 por el 15 del área, me va a resultar entonces que el Y área va a corresponder a menos 82.5 pulgadas cúbicas. Y cuando multiplique el 16.5 pulgadas por el menos 15 pulgadas al cuadrado del área, va a resultar entonces que el Y por área va a ser menos 247.5 pulgadas cúbicas. Pasamos ahora a la figura 6, que corresponde al triángulo grande que se encuentra en la esquina superior derecha. Veamos. Entonces, ese triángulo tiene 7 pulgadas de lado, 7 pulgadas por el otro lado. Su área pues va a corresponder a base por altura sobre 2, es decir, menos 24.5 pulgadas al cuadrado, donde entonces la coordenada X corresponde a 11 2/3 de pulgada y la coordenada Y a 16 2/3 de pulgada. Lo que hace entonces que X por área resulte la multiplicación de 11 2/3 por 24.5 y eso resulta siendo menos 285 5/6 de pulgada cúbica. Y cuando multiplique el 16 2/3 por el 24.5 del área, entonces su valor Y área terminará siendo menos 408 1/3 de pulgada cúbica.
Pasamos ahora a la figura 7, que corresponde al rectángulo que se encuentra en la esquina inferior derecha. Entonces vamos a mirar, vamos hasta donde está el rectángulo, y del rectángulo, que me dice que es un rectángulo que tiene por base 3 pulgadas, por altura 2 pulgadas, por tanto su área corresponde a menos 6 pulgadas cuadradas, su coordenada X va a quedar en 12.5 pulgadas, su coordenada Y en 1 pulgada. Cuando multiplique el 12.5 por el menos 6, me va a resultar que el valor de X por área va a ser menos 75 pulgadas cúbicas, y cuando multiplique el 1 de pulgada de Y por el menos 6 del área, pues entonces va a resultar que el Y por área es menos 6 pulgada cúbica. Seguimos con la figura 8, que es un rectángulo que está en disposición vertical, y ese rectángulo que está en disposición vertical tiene por base 2 pulgadas, por altura 8 pulgadas, y como va identificada con el signo menos porque es una figura que vamos a retirar, entonces esa área queda representada por menos 16 pulgadas cuadradas. Su X centro va a quedar en 10 pulgadas, su Y centro va a quedar en 4 pulgadas. Cuando multiplique el menos 16 del área por el 10 del X, va a resultar en un X área de menos 160 pulgadas cúbicas, y cuando multiplique el menos 16 pulgada cuadrada con el 4 de pulgada de la Y, entonces va a terminar siendo menos 64 pulgadas cúbicas. Y por último, lo que vamos a retirar es el triángulo que también está en disposición vertical, un triángulo que tiene por base 3 pulgadas y por altura 8 pulgadas. 3 por 8, 24 dividido 2 va a dar 12, y es un 12 negativo, puesto que es un área que vamos a retirar. Su centro en X queda en la coordenada 8, y en Y queda en la coordenada 2 tercios. Cuando multiplique el 8 por el menos 12, me va a dar menos 96 pulgadas cúbicas de valor de X por área, y cuando multiplique el 2 tercios por menos 12, me va a resultar en menos 32 pulgadas cúbicas el resultado de Y por área. Cuando haga entonces la sumatoria de estos valores que vamos a encontrar, sumatoria del área, me está diciendo entonces que a 285 le vamos a quitar 2, 14, 7.5, 5, 15, 24.5, 6, 16 y 12, para un total de 183 pulgadas cuadradas. Cuando haga la sumatoria de la columna X por área, lo que me está diciendo es que a 1852.5 pulgadas cúbicas le voy a quitar 1, 0, 0, 7.5. Bueno, el 1 se lo voy a sumar por cuestión del tema de los signos, pero le retiraré un 0, pues que no retirar nada, empiezo a retirar el 7.5, un 82.5, un 285 5 sextos, un 75, un 160 y un 96, para un gran total de 1146 2 tercios en pulgada cúbica. Y cuando haga yo la sumatoria del Y por área, significa que al 2707.5 pulgadas cúbicas le va a quitar 2, va a quitar 77, 122.5, 92.5, 247.5, 408 un tercio, 6, 64 y 32, para que me resulte en un total de 1655 2 tercios de pulgada cúbica. Entonces, por tanto, teniendo en cuenta esos resultados, como lo resaltamos aquí, miren, dice que la sumatoria del área son 183 pulgadas cuadradas, que la sumatoria de X por área son 1146 2 tercios pulgadas cúbicas, y que la sumatoria del Y área es 1655 2 tercios de pulgada cúbica. Entonces, cuando yo quiera encontrar las coordenadas del centroide de esa figura definitiva, me va a hacer, ¿cómo saco el X? Divido entre la sumatoria del X por área
sobre la sumatoria de las áreas, es decir, dividir 1146 2/3 pulgada cúbica dividido 183 pulgada cuadrada, la que nos da para una coordenada X de 6.265938 pulgadas. Y en el caso de la Y, pues resulta de la división entre el resultado de la sumatoria de los Y área dividido la sumatoria de las áreas. ¿Cuánto da el Y área? El Y área da 1655 2/3 de pulgada cúbica y lo dividimos por la sumatoria de las áreas, que es 183 pulgada cuadrada, lo que nos da un Y de 9.047358 pulgadas. Y un comentario al final, haciendo la misma comparación con respecto a las coordenadas originales. Con respecto a las originales, como les decía, miren que las coordenadas originales son 6.5 en X y 9.5 en Y. Y las coordenadas al final terminan siendo 6.26 en X, es decir, que la coordenada bajó 0.13 pulgadas, y en Y, perdón, se desplazó hacia la izquierda 0.13 pulgadas, y con respecto a la Y, pues se bajó 0.4 pulgadas, desde 9.5 hasta 9.04. Quiere decir que en esa forma de distribución que quedaron, se retiraron las superficies a el modelo original, pues casi que se tuvo una simetría de áreas para retirar, tanto en un ejercicio como en el otro. Ahora nos disponemos a mirar la segunda parte de la valoración. La segunda parte de la valoración ya nos decía, determinar el valor de las fuerzas ejercidas como reacción por parte de los apoyos C y D para brindar equilibrio total al cuerpo rígido ante la acción de una serie de cargas concentradas y distribuidas. Para ello entonces vamos a recurrir a que la sumatoria de fuerzas en X, dado que el cuerpo va a quedar en equilibrio, pues debe dar igual a 0. Que la sumatoria de fuerzas en Y debe dar igual a 0. Y que la sumatoria de efectos rotativos que causen las fuerzas que están aplicándose sobre el cuerpo, medidos a partir del punto D, donde esté el apoyo D, debe ser igual a 0. Vamos a tener en cuenta que la escala en cuanto a longitud, cada cuadrito corresponde a 1 metro, y en cuanto a fuerza, cada cuadrito corresponde a 10 kilogramos fuerza. ¿Cuál es el objeto de análisis? Este que les presento acá, donde miremos entonces que tenemos unos apoyos C y D. Apoyo C es un tipo apoyo móvil, mientras el apoyo D es un apoyo fijo. Recordemos que un apoyo móvil produce una sola reacción, que es vertical, dado que tiene cierta libertad para poderse mover en horizontal, mientras el apoyo fijo tiene restricción tanto horizontal como vertical. Observamos también que este cuerpo está sometido a dos fuerzas concentradas. Esta primera fuerza que se encuentra a la izquierda, que al descomponerla en componentes rectangulares vamos a tener que corresponde a 20 positivo en X y a 50 kilogramos positivo en Y. Mientras esta fuerza concentrada que está aquí corresponde a 40 kilogramos fuerza negativos en X y 20 kilogramos fuerza positivos en Y, y que el cuerpo está sometido a 5 cargas distribuidas. Una carga yendo de izquierda a derecha y de la parte superior hacia abajo. Tenemos las 4 primeras son cargas distribuidas en el sentido vertical, dirección vertical sentido negativo, para ser más explícito, donde vemos que comenzamos con una carga triangular que arranca en 30 kilogramos por cada metro para terminar en 0 después de 3 metros, y allí mismo comienza una carga rectangular donde la altura es 30 kilogramos por metro y va a estar actuando a lo largo de 2 metros. Pasamos a la parte de la derecha,
e iniciamos con una carga rectangular que va a estar actuando sobre 2 metros, mire, actúa sobre 2 cuadros y tiene de altura 20 kilogramos por cada metro. Y una carga triangular que arranca una vez termina esa carga rectangular, arranca en 0 y termina en 30 kilogramos por metro a lo largo de 3 metros. Y por el costado de la derecha observamos que tenemos una carga distribuida en sentido horizontal y apuntando hacia el sentido negativo, que va a tener de incidencia 20 kilogramos por cada metro. Y la longitud sobre la cual está siendo aplicada la mediríamos como una altura aquí y corresponde a 4 metros. Entonces vamos a ver la solución de este ejercicio. Observamos entonces el ejercicio a resolver y vemos que en el diagrama que he colocado ya en el tablero pues hay adelantado varios trabajos, pero vamos a comenzar desde la figura que teníamos planteada allá. Sabemos que para poder aplicar las fórmulas correspondientes a la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos alrededor del punto D, debo convertir esas cargas distribuidas en su equivalente matemático de carga concentrada. Y eso lo hacemos a través de calcular el área de cada una de esas cargas distribuidas. Y entonces, como podemos ver aquí a la derecha del dibujo, encontramos que un primer triángulo dice que su carga actúa a lo largo de 3 metros de base y que su altura son 30 kilogramos por cada metro, eso daría 90 kilogramos fuerza, pero como hay que dividirlo entre 2 según la fórmula del área, eso va a dar 45 kilogramos fuerza. ¿Dónde vamos a localizar ese 45 kilogramos fuerza? En el centroide de ese triángulo. Y recordemos que para este caso, ese centroide se va a encontrar o vamos a tener en cuenta la coordenada X para ese centroide. Y esa coordenada X para ese centroide se encuentra a la tercera parte de la base. Como la base mide 3, entonces se va a encontrar a un cuadrito, para este caso 1 metro, de la esquina que correspondía al ángulo recto de ese triángulo. Con el otro triángulo que va a estar en el otro extremo va a suceder lo similar porque son triángulos que tienen la misma forma, por tanto su área también está actuando durante 3 metros, su altura son 30 kilogramos por metro, eso daría 90 kilogramos fuerza, al dividirlo entre 2 da 45. Tenemos una carga rectangular que actúa en una base de 2 metros y tiene una altura de 30 kilogramos sobre metro para un valor de 60 kilogramos fuerza. Tenemos otra carga rectangular, que podríamos decirla como carga cuadrada, según pues la forma que se ve allí de acuerdo a la escala, donde tenemos 2 metros de base y 20 kilogramos por cada metro de altura, lo que va a quedar representado por una fuerza concentrada de 40 kilogramos. Y donde se encuentra esta carga distribuida horizontal, miremos allí, de allí podemos sacar facilito la deducción, vemos que la base corresponde a 20 kilogramos fuerza por cada metro y la altura corresponde a 4 metros, por tanto esa carga distribuida queda reemplazada por esa carga azul que aparece allí de 80 kilogramos fuerza. Yéndonos entonces a aplicar esos resultados que acabamos de obtener, vamos a observar que el triángulo queda reemplazado por esa carga distribuida que está ahí dibujada de 45 kilogramos fuerza. El rectángulo queda reemplazado por esa carga concentrada de 60 kilogramos fuerza. El otro rectángulo queda reemplazado por esa fuerza concentrada de 40 kilogramos que está en azul. Y este triángulo pues queda reemplazado por una fuerza de 45, una fuerza concentrada de 45 kilogramos fuerza. Tenemos también dos fuerzas concentradas. Esta primera fuerza que tenemos aquí, que de acuerdo a sus componentes rectangulares, pues va a medir 20 en kilogramos fuerza en X y 50 kilogramos fuerza en Y. Sentido positivo para la X, sentido positivo para la Y, para que se complete la regla del triángulo, la regla de la suma de vectores por el método del triángulo, para ser más explícito.
Y en el caso acá de la otra fuerza concentrada, entonces vamos a tener de que esa fuerza va a quedar reemplazada por 40 kilogramos fuerza en el sentido negativo de la X y 20 kilogramos fuerza en el sentido positivo de la Y. ¿Va? Con nuevos sentidos para poder completar la regla del triángulo, regla de la suma de vectores por el método del triángulo. En los apoyos, recordemos lo que se dijo, en el apoyo C solo debe haber una sola fuerza, que es una fuerza vertical, es la restricción que él coloca, la vamos a llamar FC. Y en el apoyo D aparecen dos fuerzas, una fuerza vertical y una fuerza horizontal, porque la restricción de él como apoyo fijo es total, tanto para el movimiento en X como para el movimiento en Y. Y como la sumatoria de momentos, es decir, de efectos rotativos que causan las fuerzas por estar localizadas en punto distinto al punto del cual se está haciendo la valoración de los giros, entonces generan unos vectores posición, que son los vectores rojos, que usted puede ver que van dirigidos a cada una de las coordenadas donde quedaron ubicadas las fuerzas concentradas que reemplazan a las fuerzas distribuidas y las fuerzas distribuidas originalmente. Miremos esas coordenadas. Empecemos por la coordenada del apoyo C. Pues desde el apoyo D al apoyo C hay 6 metros, pero como sería moviéndome, para poder hacer la valoración de esto es colocando un sistema coordenado XY sobre el punto D, entonces el punto C se encuentra en la coordenada negativa, por eso aparece como 6 metros negativos en X, 0 en Y. La localización para esta fuerza concentrada que está aquí, su punto de aplicación va a estar en 7 metros a la izquierda, en X, por eso aparece como menos 7, y 9 metros arriba, por eso aparece como 9 positivo. Para el caso de esta fuerza concentrada de 45 kilogramos que reemplaza la fuerza distribuida triangular, la coordenada va a ser menos 8 metros en X, 11 metros en Y. Para esta fuerza concentrada de 60 kilogramos que reemplaza esa fuerza distribuida de forma rectangular, la coordenada de punto de aplicación de la fuerza va a ser menos 5 metros en X, 11 metros en Y. Para el caso de esta fuerza de 40 kilogramos fuerza que se encuentra en ese punto, la coordenada va a ser 0 en X y 10 en Y. Ese 0 en X, es decir, que yo podría coger este vector de fuerza y si lo deslizo a lo largo de su línea de acción, pasar por el centro, vamos a encontrar que por causa de esa fuerza no se presenta rotación alguna del cuerpo, porque no hay efecto rotativo en una fuerza cuya línea de acción pase por el centro determinado como de rotación. En esta fuerza de 45 kilogramos fuerza, su coordenada de punto de aplicación es 3 metros en X, 10 metros en Y. Para esta fuerza distribuida, esa fuerza de 80 kilogramos que reemplaza la fuerza distribuida rectangular va a quedar en la coordenada 4 metros en X, 8 metros en Y. Y por último, esta fuerza concentrada que está aquí en esa esquina, pues va a quedar en la localización 2 metros en X, 3 metros en Y. Como se les decía, pues lo que nos pretendemos encontrar es cuánto vale la fuerza en el apoyo C y cuánto vale la fuerza en el apoyo D. ¿Y cómo va a encontrar la fuerza en el apoyo D? A través de encontrar la componente X de la fuerza en el apoyo D y la componente Y de la fuerza en el apoyo D. ¿A través de qué? A través de utilizar estas tres formulaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos alrededor del punto D igual a 0. ¿Por qué tienen que ser iguales a 0? Porque estamos considerando que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Entonces, aplicando la primera ecuación, sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener lo siguiente. Como les decía entonces, valorando la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué fuerzas hay presentes en X? Vamos a hacer una mirada al dibujo. Entonces encontramos, vámonos de la esquina inferior izquierda y damos la vuelta al contorno. La primera fuerza que encontramos es esta fuerza de 20 kilogramos que va apuntando en el sentido positivo. Hacemos todo el recorrido
encontramos otra fuerza horizontal hasta que llegamos a esta fuerza concentrada que reemplaza esa fuerza distribuida que vale 80 kilogramos fuerza, pero va apuntando en el sentido negativo. Y después nos encontramos esta de 40 kilogramos fuerza apuntando también en el sentido negativo. Y estamos suponiendo que la fuerza que hace el apoyo D está en el sentido positivo. No lo vamos a discriminar de sentido si positivo o negativo para esperar la sorpresa hasta el final. De acuerdo a eso, miren el planteamiento de la ecuación. Observen. Sumatoria de fuerzas en X igual a, en tinta negra dice 20 kilogramos fuerzas en Y, más una en azul que dice 80 kilogramos fuerza en menos I, que corresponde a la fuerza distribuida, a la fuerza concentrada que reemplaza a la fuerza distribuida. Un 40 kilogramos fuerza en menos I, que es el que acabamos de mirar, que está cerca a la esquina inferior derecha. Y la sumatoria de la componente X del apoyo D. ¿Cuánto tiene que dar esa sumatoria? Pues tiene que dar igual a 0. Esta flechita es decir, pasamos, seguimos otro paso. ¿Y qué vamos a hacer? De esta sumatoria que está aquí, vamos a factorizar la I. Al factorizar la I, entonces el 20 kilogramos va a quedar positivo, el 80 kilogramos va a quedar negativo porque ese menos se queda con el 80 y el 40 kilogramos también va a quedar negativo. Y si miramos esa escritura, observemos entonces, miren cómo va a quedar. Entonces dice I por el 20 menos el 80 menos el 40 y afuera dejamos la fuerza en el apoyo D igual a 0. Si hacemos la operación que hay allí, a 20 le quito 80, me queda en menos 60 y a menos 60 le sumo menos 40, me va a quedar menos 100. Entonces ahí me va a decir menos 100 kilogramos fuerza en I más la sumatoria de la fuerza X en el apoyo D y eso va a dar igual a 0. Tal cual como lo voy a mostrar en esta formulación. Miren, aquí dice entonces menos 100 kilogramos fuerza en I más la fuerza en el X en el apoyo D igual a 0. ¿Qué podemos hacer para encontrar la fuerza en el apoyo D? Pues esa cantidad menos 100 kilogramos fuerza que está restando al lado izquierdo del igual pasaría al otro lado a sumar. Y entonces inmediatamente me va a decir que la suposición que habíamos hecho era correcta y que la componente X del apoyo D quedaba apuntando hacia el lado positivo y va a valer 100 kilogramos. O sea que en ese punto se tienen que hacer 100 kilogramos de fuerza horizontal para poder mantener en equilibrio horizontal al cuerpo. Pues vamos a plantear similar para la parte vertical, pero la parte vertical tiene más fuerzas involucradas. Hagamos una revisión. Empezamos entonces con esa fuerza de 50 kilogramos apuntando hacia arriba. Después nos encontramos esa fuerza de 45 kilogramos que reemplaza a esa fuerza distribuida. Después nos encontramos esa fuerza de 60 que reemplaza a esa fuerza distribuida, ambas apuntando en sentido negativo. Después nos encontramos esta fuerza de 40 reemplazando esa carga distribuida en sentido negativo. Después nos encontramos esa fuerza de 45 reemplazando a esa carga distribuida triangular, está en sentido negativo también. Después bajamos y nos encontramos acá esta fuerza de 20 que está en sentido positivo, corresponde a una componente de la fuerza concentrada. Después nos encontramos a la proyección sobre el eje Y de la fuerza que hace el apoyo D, la componente rectangular F de Y, y la fuerza que hace el apoyo C. ¿Cuánto deben sumar todas esas fuerzas? Debe sumar 0 para que el cuerpo quede en equilibrio. Y eso es lo que vamos a mostrar. Entonces miremos, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos? El 50 kilogramos fuerza que estaba positivo. Después la carga concentrada de 45 que está apuntando hacia abajo, por eso aparece como menos J. Después la carga concentrada que reemplaza la distribuida de 60 kilogramos fuerza apuntando hacia abajo, miren menos J. Después encontramos la otra fuerza concentrada que simula la carga distribuida rectangular que va de 40 apuntando hacia abajo.
Después la que simula la otra carga distribuida triangular de 45 apuntando hacia abajo. Después esa fuerza concentrada de 20. Y por último, la componente Y de la fuerza D y la fuerza en el apoyo C. Y todo eso debe dar igual a 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar la componente J. El vector direccional J lo vamos a factorizar. ¿Y qué nos va a pasar? Cuando lo factoricemos, entonces el 50 va a quedar positivo, el 45 va a quedar negativo, el 60 va a quedar negativo, el 40 va a quedar negativo, el 45 va a quedar negativo, el 20 va a quedar positivo. Y f de y y f de c lo vamos a dejar quietos. Entonces miren que metemos dentro de un corchete todas esas cantidades. 50 menos 45 menos 60 menos 40 menos 45 más 20. Y esa cuenta, ¿cuánto nos va a dar? A 50 le quito 45, me quedan 5. A 5 le quito 60, me quedan menos 55. A menos 55 le quito 40, me quedan menos 95. A menos 95 le quito 45 y me queda menos 140. Y a menos 140 le sumo 20 y me queda menos 120. Entonces miren que aquí eso es el resultante que tenemos. Menos 120 kilogramos en J, más la suma de los dos aportes verticales de las reacciones, es decir, f de y y fc, debe dar igual a 0. Pues ese 120 está restando, pasaría al otro lado a sumar, y me dice algo muy importante, y es que entre los dos apoyos van a hacer una fuerza vertical de 120 kilogramos. ¿Qué me queda por definir? De esos 120, ¿cuánto hace cada uno? Porque podría ser 100 y 20, podría ser 60 y 60, podría ser 80 y 40, 40 y 80, cualquier combinación que nos diera 120. Entonces para eso vamos a tomar la sumatoria de momentos alrededor del punto D. Entonces vamos a mostrar esa operación, y es la operación en la que necesitamos ir más despacio. Recordemos entonces que la sumatoria de momentos corresponde a la sumatoria de todos los productos vectoriales de un vector posición multiplicado por el vector de la fuerza. Ese vector posición, ¿dónde debe nacer? Debe nacer en el punto que hemos definido como centro para valorar la rotación. O sea que para nuestro caso todos los vectores R de posición deben nacer en el punto D. Por eso las coordenadas que mostramos iniciando esta parte del ejercicio. Y aquí la vamos a aplicar. Entonces vamos a ver el efecto rotativo de la primera fuerza. Vamos a comenzar con Fc. Entonces, R por Fc. ¿Cuánto vale el R de Fc? Ahí decía que la coordenada era menos 6, 0. ¿Eso cómo lo representamos vectorialmente? Lo representamos como 6 metros en menos i, es decir, en el negativo de x, y 0 metros en j. Y lo vamos a multiplicar por el tamaño del vector Fc, que está en kilogramos y que vamos a suponer que apunta hacia arriba, es decir, en J. Por eso esta expresión, como la ven ahí, y es un producto donde están unidos los dos vectores a través de una X, es decir, de un producto vectorial, más el efecto que va a producir la fuerza, donde tenemos una componente de 20 horizontal y una componente de 50 vertical. Entonces miremos cuánto vale su vector R. Decía que llegaba a la coordenada menos 7 en X y 9 en Y. Mire que eso está representado como 7 metros en menos Y más 9 metros en J, que va a quedar multiplicado por el vector de fuerza, que sería 20 kilogramos en Y y 50 kilogramos en J, ambas positivas de acuerdo a lo que observamos. Entonces aquí esto es un producto vectorial que me va a producir varios términos. Seguimos más, vamos al efecto que produce la fuerza concentrada de 45, que reemplaza a la fuerza distribuida triangular que se encontraba en la esquina superior izquierda. En esa esquina hemos dicho que la coordenada del punto de aplicación de esa fuerza concentrada era menos 8, 11, es decir, 8 metros en menos I más 11 metros en J, y lo multiplicamos por la fuerza de 45 kilogramos en menos J. Seguimos con el aporte que da la fuerza que simula a la fuerza distribuida rectangular, que esa fuerza es de 60 kilogramos apuntando hacia abajo, pero que debe ir precedida de su vector posición, que habíamos dicho que la coordenada era menos 5 y 11, es decir, 5 metros en menos I
más 11 metros en J. Seguimos con el aporte que va a producir la fuerza de 40 kilogramos que reemplaza la fuerza distribuida que aparecía allí rectangular ya al lado derecho. Y aquí vemos que va a quedar multiplicado por 0 y de aquí se justifica el hecho de que una fuerza cuyo línea de acción pase por el centro de rotación no va a generar efecto rotativo. Aquí lo vamos a comprobar. Después pasamos al aporte que da la otra fuerza triangular que quedaba en la coordenada 3,10, 3 metros en I, 10 metros en J, multiplicada esa fuerza por 45 kilogramos fuerza en menos J. Después el aporte de la fuerza distribuida que está en la dirección X, que va a quedar reemplazada por una fuerza concentrada de 80 kilogramos apuntando en el sentido negativo y que llegaba a la coordenada 4,8, por eso aparece precedido de los 80 kilogramos, aparecen precedidos de 4 metros en I más 8 metros en J. Después vamos a ver el aporte de la fuerza concentrada que se encuentra en la esquina, casi en la esquina inferior derecha, donde hay una fuerza concentrada que llegaba a la coordenada 2,3, por eso aparece 2 metros en I más 3 metros en J, multiplicado por una fuerza de 40 kilogramos en menos I más 20 kilogramos en J. Ahí están los aportes de todas las fuerzas porque pues no podemos valorar aportes de las fuerzas ubicadas en el punto D porque pues D está considerado como punto de rotación. Entonces la sumatoria de todos estos efectos, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar igual a 0. Como ustedes pudieron ver, la única incógnita en toda esta ecuación corresponde al tamaño del vector fuerza en el punto C. Es decir, que una vez encuentre esa fuerza, entonces la voy a reemplazar en esta fórmula que tenemos acá y podré encontrar cuánto vale la fuerza de la componente Y de la fuerza D y termina el ejercicio. Entonces miremos cuánto dan cada uno de esos aportes. El primer aporte, aquí recordemos, como utilizamos la regla de la mano derecha, entonces en la regla de la mano derecha ahí va a quedar multiplicado menos I por J y menos I por J da menos K. Entonces ahí vamos a multiplicar el 6 metros por el tamaño de la fuerza C. Entonces observemos que eso trae como resultado esto que está escrito aquí en el corchete. Miren, 6 por el tamaño de la fuerza C, eso queda en unidades de kilogramo fuerza por metro y queda el resultado en menos K. ¿Qué significa menos K? Significa que esa fuerza trae como aporte un efecto rotativo en el sentido de las manecillas del reloj. Pasamos al aporte de la fuerza concentrada. Vamos a mirar esa operación que nos va a dar. Entonces multiplicamos el 7 metros en menos I por el 50 kilogramos fuerza en J y eso me da 350 kilogramos fuerza metro en menos K. Y a ese le vamos a sumar el efecto de los 9 metros J multiplicado por 20 kilogramos en I y eso va a dar 180 kilogramos fuerza metro en menos K también. Entonces miremos que en esta llave precisamente hago anotación de esas dos cifras. Miren, 350 en menos K y 180 en menos K. Vamos al aporte que haría la fuerza de 45 que reemplaza a la fuerza distribuida. Entonces miremoslo aquí. Esa fuerza está en menos J y va a quedar multiplicada con el 8 metros en menos I. Entonces, menos I por menos J da K positivo. Y eso va a dar como resultado 360 kilogramos fuerza por metro. Entonces observemos que aquí en el resultado aparecen los 360 kilogramos fuerza por metro. Vámonos al efecto producido por la carga distribuida de 60. Entonces aquí va a quedar menos I por menos J, va a quedar en K positivo, va a ser 5 metros por 60 kilogramos, va a ser 300 kilogramos fuerza por metro. Miremoslo acá, mírenlo acá está, 300 kilogramos fuerza por metro en K positivo. Ahora vamos al efecto producido por la fuerza de 40 que reemplaza la fuerza distribuida.
aquí habría que multiplicar el 0 metros en I por el 40 kilogramos en menos J, y 0 por 40 pues da 0. Por eso esa fuerza no produce ningún efecto rotativo, ahí está el 0. Vámonos a la fuerza triangular, a la fuerza concentrada que reemplaza la fuerza distribuida triangular. Ese valor es el que está aquí. Y aquí dice 3 metros en I por 45 kilogramos en menos J, y por menos J da menos K. Entonces 3 por 45 da 135 kilogramos fuerza metro, pero en menos K. Miremoslo dónde está. Aquí se encuentra ese menos K. Seguimos y vamos para el efecto causado por la fuerza distribuida, por la fuerza concentrada que reemplaza la fuerza distribuida de 20 kilogramos de fuerza en X, que termina siendo una fuerza de 80. Vamos a mirarla. Aquí está. Y esa sería, ya no iría 4 metros en I por 80 kilogramos en menos I, no. Sería 8 metros en J multiplicado por 80 kilogramos de fuerza en menos I. Y J por menos I da K positivo. Y 8 por 80 da 640 kilogramos de fuerza por metro. ¿Dónde está ese aporte? Vamos a ver dónde se encuentra ese aporte. Mírenlo, aquí está. 640 kilogramos de fuerza por metro en K. Vamos entonces a el último aporte, que va a ser el de la fuerza concentrada, que se encuentra en la esquina inferior derecha. Veámoslo acá. Entonces aquí se producen dos resultados. 2 metros en I multiplicado por 20 kilogramos de fuerza en J, eso da 40 kilogramos de fuerza en K positivo. Y 3 metros en J multiplicado por 40 kilogramos de fuerza en menos I, eso da 120 kilogramos de fuerza metro en K también. Entonces miremoslo, ¿dónde está ese aporte? Bueno, aquí están esos aportes y eso va a dar 0. Entonces hagamos una sumatoria de todo, repasemos. El primer aporte es 6 por la fuerza C. El segundo aporte, a 350 le sumamos 180, eso nos va a dar 530, pero los 530 van a ser negativos. Aquí tenemos un aporte de 360 positivos. Aquí tenemos un aporte de 300 positivos. 0 de aporte, 135 negativos. Seguimos y encontramos 640 positivos. Y aquí 40 más 120 pues va a ser 160 positivos, y toda esa sumatoria tiene que dar igual a 0. ¿Qué vamos a hacer con todas esas cantidades? Vamos a factorizar la K. Y al factorizar la K, entonces ¿qué va a pasar? Aquí sacamos. Una vez analizados esos resultados, entonces ¿qué vamos a hacer? Se va a factorizar la K. Entonces, desde este primero, al factorizar la K, nos va a quedar menos 6 FC. De este de acá, al factorizar la K, nos va a quedar menos 530. De este de acá, al factorizar la K, nos va a quedar más 360. De este de acá, al factorizar la K, nos va a quedar más 300. De este va a quedar un 0, y aquí al factorizar la K nos va a quedar menos 135. Pasando acá, cuando factoricemos la K nos va a quedar 640, y cuando factoricemos la K nos va a quedar 160 kilogramos fuerza por metro. Eso es lo que vamos a observar aquí. Miremos, se factoriza la K y, como les había dicho, menos 6 FC, menos 530, más 360, más 300, más 0, menos 135, más 640, más 160, todo en kilogramos fuerza, y todo igualado a 0. Cuando hacemos la suma de todo lo que tenemos allí encerrado en la llave, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la K que tenemos factorizada, menos 6 FC, y todas las cantidades nos suman más 795 kilogramos fuerza por metro. Eso nos lleva entonces a que, como menos 6 FC está restando a este lado del igual, pasa al otro lado a sumar. Y eso nos va a decir que 795 kilogramos fuerza por metro en K es equivalente a 6 veces el tamaño de la fuerza FC, kilogramos fuerza por metro también en K. De aquí hacemos la operación, cancelamos las K
y pasamos el 6 a dividir al 795 para obtener el tamaño de la fuerza Fc. Y ese tamaño de la fuerza Fc viene siendo entonces 132.5 kilogramos. Y entonces aquí nos sucede algo especial. Bueno, ¿cómo es eso? Que esa mera fuerza va a valer 132.5 si la suma de las dos fuerzas tiene que ser apenas 120. Pues quiere decir entonces que mientras el apoyo C está haciendo fuerza hacia arriba, el apoyo D está haciendo fuerza es hacia abajo. Y eso es lo que vamos a reemplazar. Entonces, dicho de manera formal, esa fuerza C vienen siendo 132.5 kilogramos hacia arriba y la fuerza D, la componente Y de la fuerza D, ¿cómo la vamos a obtener? Pues a los 120 le restaríamos la fuerza C y si a 120 le restamos 132.5 nos da menos 12.5 kilogramos J, que eso interpretado correctamente de manera vectorial significa entonces que la componente vertical de la fuerza en D es 12.5 kilogramos, pero apuntando hacia abajo. O sea que al final en nuestro ejercicio, para poder que este cuerpo que apreciamos aquí en todo este plano agrandado se mantenga en equilibrio, necesitamos entonces que esta fuerza valga 132 apuntando hacia arriba, que esta fuerza valga 12.5 apuntando hacia abajo y que esta fuerza valga 100 apuntando hacia la derecha. Muchas gracias por toda su atención.